Hola Sergio, hola Chapi, ¿cómo están? ¿Cómo Una estás, alegría, ¿me Lalo? escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto entonces. ¿Qué Bueno, tenemos hoy? un tema interesante a pedido tuyo, de charlar un poco sobre inteligencia artificial y vamos a ver cómo lo puede ayudar a Chapi a no perder las cosas y a ver qué ayuda le damos Ay, gracias, Mira, Lalo. mira si se atravesando, estrola ¿no? contra un camión. No, a ver, queda más No, finita de lo que es, pobrecita. ¿Viste? voy a quedar fideíto. Pero bueno, si les parece, les comparto un poco qué tengo para estos minutitos. Adelante. Tratar de entender qué es la inteligencia artificial, si es una inteligencia que puede pensar. Estamos hablando de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, pensar un poco en la situación que tenemos hoy y en el futuro, que era un poco el impacto de esto, que es lo interesante que tiene para evaluar en la inteligencia artificial. Así que si les parece el tema, le empezamos a tratar de entender qué es la inteligencia artificial. Dale nomás, a ver, ¿qué es? Bueno, yo lo pienso como capacidades nuevas que tienen las computadoras, ¿no? Cuando empezamos hace muchos años con la computación, las computadoras se hacían para un propósito determinado. Por ejemplo, en principio eran computadoras para hacer censo, para hacer todo lo que tiene que ver con contabilidad. Entonces, el equipo eran unas cosas grandes que venían diseñadas para eso. Luego aparecieron los programas de computadora que a una computadora la podías programar y usarla para el uso que querías, ¿no? Y se fueron haciendo distintos sistemas y yo lo trato de llevar a la realidad con algo emblemático que fue en el 97, donde un programa de computadora, para entender lo que estamos hablando, un programa de computadora logró ganarle a Gary Kasparov jugando al ajedrez. O sea, ¿qué es lo que hizo ahí? Pusimos dentro de programas, reglas y formas las lógicas posibles de lo que sería un juego de ajedrez y ganamos a una persona con una funcionalidad, con reglas y lo que es un programa, ¿sí? Algoritmos, matemática, con reglas específicas para hacer algo, ¿tá? De ahí pasaron 14 años en tecnología hasta poder empezar a tener la primer capacidad, esta capacidad nueva que nos da la inteligencia artificial, que fue también en un juego que se llamaba Jeopardy en Estados Unidos, que es un juego de preguntas y respuestas como el de Marley y Sí, Susana Jiménez, sí. donde una computadora, un programa, lo que hizo fue contestar y ganar por primera vez a ese juego. Y eso fue la primera capacidad que le dimos de inteligencia artificial, que tiene que ver con poder entender. A ver, adentro se ponía, hoy tenemos Wikipedia, y eso ya estaba resuelto, el contenido de la información. El problema ahí, por eso demoró 14 años en avanzar, era poder entender la pregunta y responderla en un tiempo determinado, ¿no? Y ahí les hago un ejercicio. Por ejemplo, si yo les digo, ella miraba la carta en sus manos, ¿qué se imaginan ustedes? Y una mujer mirando una carta, por ejemplo. No cartas de juego, sino una carta escrita, unas cartas de papel. Bueno, ahí es donde empieza. Puede ser una carta de juego, puede ser una carta de Claro. papel. Si yo pongo la imagen de que está en un restaurante, asociamos a que También. puede ser la... Y después se pongo en sus manos, ¿es en sus manos o en sus manos? Entonces ahí es donde estaba la complejidad de poder entender un lenguaje, responder con tecnología a un contexto y empezar a trabajar sobre lo que es la inteligencia artificial de una capacidad como para poder entender. Eso demoró 14 años en poder avanzar y tener ese resultado, y hoy la inteligencia artificial tiene muchas de estas capacidades. Pero lo primero que nos viene a la mente es que hoy le podemos enseñar a un programa, o el programa puede interactuar con otros, eso es un punto, puede interpretar, que hay muchísima información que generamos, pero se llama información no estructurada, porque son Twitter, videos, fotos, como le gusta a Chapi, pero entender qué es lo que hay en una foto es una capacidad de la inteligencia artificial. Entonces empezamos a tener nuevas capacidades que nos sirven para cosas, ¿no? Como te digo, para interactuar, para entender, y uno de los grandes puntos que hace es aprender. La inteligencia artificial se entrena para aprender y como resultado de ese aprendizaje
nos da una respuesta con un nivel de confiabilidad determinado. ¿Qué tiene que ver con esto? Mirá, yo entiendo en función de lo que vos me comentás de la carta y de la información que hay un 80% de probabilidad de que esté hablando de una carta de un restaurante y que cuando habla de la carta está hablando de un restaurante y si hablamos del plato de la casa, el plato está asociado a una comida y la casa a un restaurante. Entonces va armando algoritmos, que es la base de la inteligencia artificial, para interpretar, entender y darle una confiabilidad de lo que estamos hablando. Entonces, ahí empecemos a entender que la inteligencia artificial hoy, como la conocemos, no es que resuelve todo y que voy a tener un amigo robot que va a entender todo, sino que se suscribe a determinados tipos de soluciones específicas que nos permiten resolver algunas cosas que les quiero comentar rápidamente. Pero me gustaría ver si se entendió o si aprendieron algo sobre inteligencia artificial distinta, ¿no? Más llevado a la vida nuestra. Pero por supuesto, y además fácil para la gente. Lo has explicado muy bien, Lalo. Dale, sigamos. Bueno, ahora vamos a llevarlo a casos, ¿no? Sí. Y ahí a pensar en los impactos. En estos casos, hoy en día muchas de las cosas que hoy ya interactuamos con inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta, tienen que ver con tareas que se van automatizando que requieren algún tipo de inteligencia, ¿no? Y lo primero que se hace es usar esto para enseñar sobre bases de conocimiento, normalmente para soporte a personas. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, los sistemas de ayuda, información de bots, que son esos programitas que nos contestan por las páginas. ¿Y qué pasa? Ya tienen muchas preguntas frecuentes que ya las fueron incorporando dentro de su dominio de conocimiento. Entonces nos dicen, quiero sacar un crédito, quiero, comentame el saldo. Entonces usan esta tecnología para interpretar las preguntas, buscan en su conocimiento, como era este juego que respondía, y dar una respuesta al usuario, ¿no? Entonces por eso hablamos de una base de conocimiento para el usuario. Acá muchas veces van a escuchar esto y decir, no, pero yo la verdad que uso las herramientas y son muy malas, no me responden. Y ahí lo que pasa es que muchas veces se trata de resolver esto con programas y no todo lo que interactuamos son inteligencia artificial. Y los programas, como dijimos, responden a una lógica predeterminada. Cuando salimos de esa lógica, el programa no sabe qué hacer. Y la inteligencia artificial, a su vez, necesitamos, como dijimos, entrenarla. Entonces, muchas veces la mala experiencia que tenemos hoy en esto tiene que ver con que los sistemas no están del todo entrenados, que no están usando inteligencia artificial, y ahí le hago un ejemplo para que hagan en sus casas. Pongan en Google, no quiero ver un auto rojo, y van a ver que le van a aparecer autos rojos. ¿Por qué? Porque ahí es un programa que busca información y no es una búsqueda de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se usa para casos específicos. Y ahora vamos a uno muy importante y muy emblemático para la sociedad, que tiene que ver con medicina. Que imagínense ustedes todo lo que va avanzando en la medicina, principalmente ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial sobre un tema sensible como el cáncer, donde hoy en día se van poniendo dentro de esta inteligencia todos los estudios, toda la información, el conocimiento compartido de todos los médicos especialistas. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia? Da un soporte al médico, principalmente tomando y analizando el diagnóstico, toda la información que tiene el paciente, viendo y evaluando qué estudios adicionales se necesitan. Sobre eso, empezando a analizar qué tipo de diagnóstico podemos tomar sobre eso y dándole un soporte al médico. Por otro lado, analiza los tratamientos, qué tratamientos se usaron y tiene una base de miles y miles de datos que ya están disponibles para darle un soporte a ese médico. Y sobre eso, ¿qué es lo que hacemos? Le damos una determinada probabilidad de que si trabajamos sobre este tratamiento, estos fueron los estudios, estos fueron los papers, estos fueron toda la información con la que se entrenó esta inteligencia artificial, y le da una ayuda al médico para poder tomar una mejor decisión. Nunca va a reemplazar un médico, lo que hace es ayudar. Entonces, viendo de aquí al futuro, hay mucha inteligencia artificial que se está en proceso de entrenamiento hoy, hay mucha inteligencia que interactuamos, y lo que tenemos que pensar como individuos es cómo nos va a impactar esto. Y yo lo que siempre digo es, si uno está respondiendo siempre a preguntas, que hace siempre lo mismo en el trabajo y no tiene innovación, no tiene creatividad, esos son los trabajos que se va a llevar puesto la inteligencia artificial.
porque va a ser mejor para responder esas cosas que son habituales. ¿Y dónde tenemos que apuntar? A ver cómo podemos potenciarnos, trabajar sobre desafíos nuevos que podemos crear, avanzar. Por eso las startups, los casos de uso que usan inteligencia, básicamente usan estas capacidades nuevas que tenemos, que podemos transformar industrias, profesiones, nuestra vida, y ahí es donde va el futuro para mí desde la inteligencia artificial. Lalo, esta noche tenés programa. A partir de las 20. No, 19 horas. 19, ¿viste? 19 horas. Bueno, a las 19. Mañana a las 2:30, la segunda entrevista de mañana, sí, tenemos un especialista que va a hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial. Mirá qué bueno. Mañana a la tarde a las 2:30. 14:30. El programa es de 2 a 3, pero la segunda entrevista es sobre un poco profundizar esto. Y también pueden ver en las redes un programa entero de inteligencia artificial, que fue una introducción un poco más detallada de esto que se dio la semana pasada. Pueden verlo en YouTube o en la página web nuestra. Bien, dame la página de internet, porque hay gente que le gusta todo esto y te puede seguir y puede ponerse en contacto con vos, con el programa. Pasame la página. tips4.0.com, todo en letras. Ahora después lo pasamos. Y lo mismo pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y estamos en LinkedIn también. Bueno, así que ahí pueden ir viendo las novedades. Pero céntrense en la página tips4.0.com, todo en letras, y ahí los pueden derivar a las redes, a los contenidos, y ahí encuentran todo. ¿De qué querés hablar el jueves que viene? ¿Qué podemos hacer? A ver, hay varias cosas. Bueno, prepáralo. Prepáralo. Dale, no importa. Dale. Viste, por ahí si se me ocurre algo, te mando un mensaje y vemos qué... Podemos ver algo de startup, que es algún tema también interesante. ¿Qué son las startups? Con la inteligencia artificial. Las startups como tema son los emprendedores de hace tiempo que creaban una máquina, que creaban una empresa para fabricar acoplados, bueno, ahora se le pone startup porque básicamente los emprendedores del futuro van rodeados a tecnología, y ahí vamos a ver por qué es más fácil crear una empresa basada en tecnología que una empresa basada en capital. Así que si quieren charlemos sobre cómo vemos los emprendedores y cómo vemos la creación de empleo en esta nueva modalidad de industria que tiene ese nombre nuevito que se llama startups. Magistral. Increíble, Lalo, muchísimas Súper gracias. claro. Yo sé que da para más lo de la inteligencia artificial, pero aquellos que quieran seguir escuchando sobre el tema lo tienen a Lalo esta tarde aquí en Vox a partir de las 19 y mañana a partir de las 14 en Tips 4.0. Lalo, muchas gracias. Nos encontramos el jueves que viene, amigo. Bueno, una alegría como siempre y muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos, gracias a vos. Buen día. Qué tema de la inteligencia artificial. Qué bárbaro. Ya me viste, voy a decir la inteligencia para un lado y lo artificial por el otro, de decir hueca, cabeza hueca. No. No tiene nada que ver. Es más, yo le tengo un poco de miedo a la inteligencia artificial. ¿Sí? Y sí, porque puede llegar a reemplazarnos, ¿vos sabés? Pero no va a ser lo mismo. No, Sergio, vos sos irreemplazable. No, bueno, pero yo te digo. ¿Te imaginás? Sí, y vos. Yo, si viene una versión mejor mía, que es lo más probable, yo te digo, más reemplazar, ¿no? A mí congelame como Walt Disney, no sé, déjame ir y sacame en un par de años donde diga, ya el COVID no existe más, ya, ¿entendés? Pero claro, a mí, si es algo mejor, yo te digo sí. ¿Qué problema? Reemplazame, así. Vos viste que hay máquinas que hablan ya. Sí. Es más, hay voces que no son humanas, ya fabrica, la inteligencia artificial fabrica voces. Una vez fui a la casa de un amigo y tenía unos robots adentro. Me daba mucha gracia porque decía, Alexa, limpia. Mirá. Y había una máquina, Alexa, que, Alexa, quiero escuchar Queen. Ajá. Alexa, poniendo Queen. ¿Y ponía Queen? Y ponía Queen. No voy a creer. Alexa, ¿hace frío? La temperatura afuera. Una amenaza. Mira, ahí está. Todo.
Claro. Todo. Era una cosa que vos decís. Era como Robotina de los supersónicos. Era como y amaba era Robotina. Claro. Bueno, tengo una amiga que tiene uno y también creo que le dice Robotina. Bueno. Y anda por la casa, sí. Bueno, escúchenlo a Lalo con el tema este de la inteligencia artificial. A mí me da cosita, ¿viste? Qué sé yo. Son cosas de la tecnología. Dale.